Amén y gracias a Dios. Carolina, muchas gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos a una clase más de el Evangelio según la Carta a los Romanos. Estamos en la exposición de lo que es la Carta a los Romanos. De esa manera vamos cerrando nosotros la semana, una semana de estudio, ¿no? Una semana de oración. Bueno, eh, ubíquese por favor en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, sea tan amable, ya que el tiempo es corto y apremia. Ubíquese de una vez allí. Este capítulo 10 de la Carta a los Romanos es la base de la lección número 3, que se llama El rechazo de Dios es culpa de los judíos. Eso quiere decir que, recuerde que estamos en la unidad número 4, que se llama Judíos y Gentiles en el plan divino, y que esto va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Eso quiere decir que ya vimos la lección número 1, que se llamó Tristeza de Pablo ante la situación de Israel, Romanos capítulo 9, versículos 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que ya vimos la lección número 2, que se llamó La incredulidad del judío no es culpa de Dios, Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 33. Y eso quiere decir que hoy comenzamos el estudio de la lección número 3, que se llama El rechazo de Dios es culpa de los judíos. Todo el capítulo 10, que son exactamente, revise por favor cuántos versículos son de la carta, del capítulo 10 de la carta a los Romanos. Ahí se va a dar cuenta usted, por favor. ¿Cuántos versículos son? 21 versículos. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, lección número 3 se llama El rechazo de Dios es culpa de los judíos. Note lo que se dijo en la lección número 2. La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Aquí nuevamente. Nuevamente con el mismo tema. ¿Cuál tema? Que nosotros no podemos estar culpando a Dios por las cosas que nos pasan, por lo que nos ocurre. Sobre todo por lo negativo que nos ocurre. En este caso, la incredulidad. La incredulidad del judío no es culpa de Dios. Esa incredulidad o ese rechazo de los judíos es culpa de los mismos judíos, como se va a decir en la lección número 3. Esta lección número 3, entonces la vamos a dividir en 4 partes para su correcto estudio. Le voy a dictar las 4 partes, y porque siempre acostumbramos a hacerlo así, ¿cierto? Cosa que después preguntamos los títulos, los subtítulos, y usted sepa cómo ubicarse. Entonces comienzo dictándole. En primer lugar, los versículos del 1 al 4 tratan el siguiente tema. Versículos del 1 al 4 tratan el siguiente tema. Los judíos trataron de ganarse la salvación. Eso primeramente. Versículos del 1 al 4. Los judíos trataron de ganarse la salvación. Lo repito una tercera vez. Versículos del 1 al 4. Los judíos trataron de ganarse la salvación. En segundo lugar, versículos del 5 al 13. Dice, salvación para todo aquel que cree. Nuevamente, versículos del 5 al 13, salvación para todo aquel que cree. Eso. A continuación, versículos del 14 al 17. ¿Cuál es el tema de estos versículos? 14 al 17. El evangelio produce fe. Ese es el tema. Entonces, tercer punto, versículos del 14 al 17. El evangelio produce fe. Y cuarto punto, versículos del 18 al 21. Israel rechazó el evangelio. Ese es el cuarto punto. Versículos del 18 al 21. Israel rechazó el evangelio. Ok. ¿Los tiene? Repetí cada uno 3 veces, ¿cierto? Me esforcé. Yo que casi no repito. Pero repetí cada uno 3 veces. Muy bien. Ok. Entonces, primer punto. Primer punto. Ubíquese en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y vamos a comenzar entonces el bosquejo que acabamos nosotros de plantear. Versículo 1. Mira lo que dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Esos son los primeros 4 versículos. ¿Cómo trata el apóstol Pablo a los judíos? Los trata de hermanos. ¿Cómo trata el apóstol Pablo a los cristianos? También los trata de hermanos. Hay que entender esto. Los judíos, hermanos del apóstol Pablo, porque son hermanos de sangre. Y los cristianos, hermanos del apóstol Pablo, porque son hermanos de adopción. Entonces aquí hay 2 clases de hermanos. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo acá? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Note, ¿de quiénes está hablando? Y note usted a quiénes les está hablando. Y no se vaya a equivocar aquí, por favor. ¿De quiénes está hablando en ese versículo número 1? Muy fácil de responder, ¿cierto? Basta leer el versículo 1 para responder. ¿De quiénes está hablando? ¿De quiénes? Responda, por favor, de quiénes está hablando. Pregunta para Gloria, para Marta León, para Carolina, para Estefanía, para Liliana, para Diva, para todos. ¿De quiénes está hablando acá? Pues es muy fácil. Basta leer el versículo 1 y darse cuenta. Eso. ¿De quiénes está hablando? De los israelitas. Ok. Ahora, ¿a quiénes les está hablando el apóstol Pablo de los israelitas? Esa es otra pregunta. Respóndala, por favor. ¿A quiénes les está hablando el apóstol Pablo de los israelitas? ¿A quiénes? Pues es muy fácil, ¿cierto? ¿A quiénes? Sí, pero ya dijimos que hay 2 clases de hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿A quiénes? Pues es muy fácil, basta que usted lea la parte de arriba de su Biblia y se va a dar cuenta, pues a quiénes el apóstol Pablo ahí les está hablando. ¿A quiénes? Basta que usted lea la parte de arriba de su Biblia, qué tan arriba, lo más arriba que pueda, y se va a dar cuenta a quiénes el apóstol Pablo les está hablando. ¿A quiénes? Sí, quizá lo que usted está respondiendo es correcto, pero primero identifiquemos a quiénes exactamente el apóstol está hablando. Arriba, no, usted no está mirando tan arriba, mire más arriba. Mire allá donde se acaba la página, mire allá arriba. Y se va a dar cuenta, es muy fácil. No. Lo espero, apenas me entregue la respuesta correcta, entonces avanzamos, por favor. Lo único que tiene que hacer es mirar la parte de arriba de su Biblia. Allá donde le dije, allá en esa esquina, allá arriba donde se acaba la página. Allá arriba se va a dar cuenta quién es el apóstol Pablo les está hablando. Que sí, pero que no. Que la respuesta inmediata que usted tiene que dar es otra. ¿Está haciendo por favor lo que le pedí? ¿Está mirando allá a la parte de arriba, allá donde termina la página, allá en su Biblia, allá arriba, allá en la esquina, y se va a dar cuenta quién es el apóstol les está hablando? Encuéntrelo por favor y me responde. Gracias. Muy amable. Mire más arriba. Mire más arriba. Es que no le estoy pidiendo que lea un versículo. No le estoy pidiendo que lea un versículo. Estoy pidiendo que se salga de ahí y mire allá donde termina la página, donde termina la hoja. Allá arriba, allá en toda la esquina, allá arriba. Excelente. Pues es que ahí dice, mire, mire. Esta es mi Biblia, ¿cierto? Yo la voy a acercar a ver si usted alcanza a leer ahí. ¿Y qué es lo que dice ahí?
allá arriba, arriba, no sé si alcanza a leer, de pronto, sí, de pronto se pixela, pero allá arriba, ¿qué es lo que dice? A los romanos. Entonces, muy bien, Claudio, a los romanos. Sí, ¿dónde estaba leyendo? No sé. Pero le dije, sálgase de la Biblia, allá en toda la esquina, sálgase, allá en toda la esquina de la página, usted va a encontrar a quién le está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está hablando a los romanos. Ahora, ¿a cuáles romanos? Pues a los romanos que habían creído, o sea, a los romanos creyentes, ¿sí? A los hermanos en la fe. Ahora sí puede, todo lo que usted había dicho, ahí lo puede decir, pero es para que usted entienda que en el versículo 1 de Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo le está hablando a los romanos que habían creído en el Evangelio y les está hablando a ellos de los israelitas. O sea, a sus hermanos de adopción, ahora sí se puede decir, antes no, a los hermanos de adopción les está hablando acerca de sus hermanos de sangre. Excelente. Sí, pues ahí era. O sea, es que, mire, me imagino allá en la controversia en la cual estaban. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo este señor que hagamos? Que miremos allá arriba, que se salga, que mire más arriba, que casi saliéndose de la página, que allá en toda la esquina de la página, que se salga del versículo, que no le estoy pidiendo que lea un versículo, sino que lea allá arriba en la esquina. Usted dirá, pues lo único que yo encuentro ahí, o es un número, o es Romanos. Pues entonces Romanos, porque no le puedo dar el número. Ya, ahí está, punto. Eso es todo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Note que aquí hay dos palabras claves. La primera es la palabra anhelo y la segunda es la palabra oración. Y la una cosa tiene que llevar a la otra, ¿no es cierto? Una cosa tiene que llevar a la otra. ¿Qué debo hacer con todos mis anhelos? Pues mis anhelos, todos ellos, debo convertirlos en oración. En oración. Un anhelo que no se convierte en oración, pues es un anhelo que se va a quedar siendo un anhelo, es decir, un deseo, es decir, un sueño por los siglos de los siglos. Amén. Mientras que un deseo, un anhelo que yo lo llevo a oración, quiere decir que se va convirtiendo lentamente en una visión. Y lo que Dios bendice, lo que Dios prospera, es una visión, no un anhelo. ¿Sí? Los anhelos son los sueños. Uno sueña dormido, uno sueña despierto. Soñar, dice el mundo, que no cuesta nada. Bueno, soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es convertir el sueño en una realidad. Eso sí cuesta. Y para hacerlo, el sueño tiene que transformarse en una visión. Aquí, pues la primerísima manera de convertir un sueño en visión es transformándolo en oración. El apóstol Pablo tenía anhelos, tenía sueños y oraba con base en esos sueños. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, ¿cuál era el anhelo? Pues la salvación de los israelitas. Entonces, ¿qué hacía? Pues oraba por la salvación de los israelitas. No basta con yo querer que una persona se salve. Yo tengo que orar para que esa persona se salve. ¿No es cierto? No basta con querer que una persona se salve. Aparte de orar por la salvación de esa persona, yo tengo que predicarle el evangelio a esa persona. De lo contrario, ¿cómo se va a salvar? Ahora, si no soy yo la pieza indicada, debo orar para que el Señor le coloque a esa persona, otra persona que conozca el evangelio y que a través de la predicación del evangelio, pues venga a la salvación. Eso es lo que usted encuentra en el versículo 1. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio, el apóstol Pablo le está dando testimonio aquí en lo que está diciendo. ¿A quiénes? No se vaya a equivocar. Porque mira lo que dice el versículo. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes tienen celo de Dios? ¿Y a quiénes el apóstol les está dando testimonio? ¿No? Entonces, ¿quiénes tienen celo de Dios? Pues está hablando de los israelitas. Pero ¿a quiénes les está dando testimonio? ¿A quiénes? Pues a los romanos, o sea, a los creyentes que habían, a los seres humanos, a los individuos que habían creído en el Evangelio y que estaban ubicados en Roma, o sea, creyentes romanos. Yo les doy testimonio de que, mire lo que dice, de que tienen celo de Dios. Lo que está viendo los israelitas tienen celo de Dios. Celo de Dios, ¿ok? Son celosos de las cosas de Dios. Ok, muy bien.
respetuosos de las cosas de Dios, ok, y hacen cosas para Dios, muy bien, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir? Que los israelitas buscan a Dios, pero no conforme a ciencia. Los israelitas buscan de Dios, pero no conforme al conocimiento. Los israelitas buscan de Dios, pero no conforme a lo que está escrito. Ahora, si están buscando de Dios, pero no a la manera de lo que está escrito, quiere decir que ellos están buscando de Dios a su manera. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pablo viene aquí a reprochar, diciendo, los judíos se están equivocando y por eso no son salvos. Porque están buscando de Dios a su manera. Están buscando ser salvos a su manera. Están buscando ser bendecidos a su manera. Están buscando adorar a Dios a su manera. Y la pregunta es, ¿a mi manera sirve? ¿A su manera sirve? ¿A su forma sirve? Yo le planteo algunos ejemplos, mire. La Biblia dice, por ejemplo, con respecto al congregarse, le voy a poner dos ejemplos. Porque tengo algunas personas aquí en mente. No voy a mencionar sus nombres, pero sí los ejemplos que se desprenden de esas vidas. Tenemos gente que no se congrega. Esa gente no se congrega y la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa gente no se congrega y cuando usted les pregunta o les intenta exhortar del por qué no se congregan, ellos dicen, yo necesito congregarme porque yo busco a Dios a mi manera. Y Dios conoce mi corazón. Note que está buscando a Dios a su manera, pero en la Biblia Dios dejó delineada la manera correcta como yo me tengo que congregar. Y otros siguen patinando con el tema del aporte económico, con el tema del diezmo y con el tema de la ofrenda. Entonces usted encuentra a muchos que no diezman, a muchos que no ofrendan y a muchos que dicen, no, es que mi diezmo yo se lo doy en forma de arroz y papas a los pobres. Y dice, es más, yo aporto económico, pero como a mi manera. Yo diezmo a mi manera. Yo ofrendo a mi manera, ¿sí? Y yo sostengo la obra a mi manera. La pregunta es, entendiendo que la Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Usted ya sabe que eso está en Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿El aporte económico a mi manera sirve? ¿A mi manera funciona? El convertir un diezmo o una ofrenda en chicles y dárselo a los niños, porque yo no voy a diezmar allá en una congregación, yo no voy a aportar mi diezmo en un alfolí, sino que yo voy a cambiarlo por galletas y se lo voy a dar a los pobres. ¿Esa es la manera bíblica? Quiero que se dé cuenta aquí, usted, que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo con respecto a los judíos, pero también se aplica con respecto a muchos casi cristianos. Porque ellos hacen las cosas a su manera. Y si hacen las cosas a su manera, entonces la están haciendo a conveniencia, la están haciendo caprichosamente, la están haciendo como se les da la regalada voluntad. Y así no se hacen las cosas. Las cosas se hacen como el Señor las dejó delineadas en la santa palabra de Dios. Y punto, es que así es. Por eso el apóstol dice, yo les doy testimonio de que los israelitas tienen celo de Dios, pero lastimosamente su celo no es conforme a ciencia. O sea, ellos hacen cosas, pero no sujetas a la voluntad de Dios, no conforme a la ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que Dios dijo que se tenía que hacer en el Evangelio. ¿Está claro lo que el apóstol está diciendo? Y usted sabe que el pueblo de Israel es llamado un pueblo necio, es llamado un pueblo terco, es llamado un pueblo testarudo, es llamado un pueblo de dura cerviz. Así que propóngase usted, por favor, porque es que mire que el apóstol Pablo está hablando de los israelitas, pero ese testimonio de los israelitas se lo está transmitiendo a los romanos para que los romanos no caigan en lo mismo. ¿Sí estamos entendiendo cómo es que funciona? No, el Señor sabe que si yo pudiera, yo diezmaría. ¿Es que no puede? Si de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, dice la Sagrada Escritura. ¿No puede?
Si de 1,000 pesos, 100 le pertenecen al Señor y unos 50 pesos de ofrenda, 150 pesos, ¿que no puede? No, yo le estoy haciendo a mi manera porque a su manera no funciona. A su manera no sirve. Funciona es a la manera de la Sagrada Escritura. Eso enseña la Biblia. Ahora, con respecto al conectarse, ¿sí? Mire, yo me vi obligado a abrir estos espacios de discipulado. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me lo ordena. Yo tengo que predicar la palabra, dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo hago para predicarle a usted a tiempo y fuera de tiempo? Pues no puedo estar en todos los lugares a la vez. Pero si hacemos uso de la tecnología, sí puedo predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que la Biblia a mí me ordena. Por eso aquí hay un espacio casi que a diario para que usted se conecte. Pero ¿qué es lo que la Biblia le dice a usted ahora? Lo que le dice a usted es escudriñar las Escrituras. Esos son espacios para escudriñar las Escrituras. Así que mi responsabilidad es abrir un espacio para enseñar. Su responsabilidad es entrar a ese espacio para aprender. Pero entonces no se conecta. ¿Por qué no se conecta? No, porque es que yo estoy buscando a Dios a mí, que no le sirve a su manera, que no le sirve a su forma. Si le sirviera a su manera, entonces los israelitas podrían ser salvos con la manera como buscan de Dios. Y usted sabe que los israelitas intentan ganarse la salvación por medio de sus propias obras sin creer en el Señor Jesucristo. O sea, están intentando ser salvos a su manera, omitiendo el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, no vamos a creer en Cristo, sino que nos vamos a portar bien. Y esa es nuestra manera de ganarnos la salvación. Pregunta, ¿van a ser salvos? Si yo no creo en el Señor Jesucristo, sino que me dedico a portarme bien, pero yo no quiero tener nada que ver con Cristo, ¿voy a ser salvo? No, porque entonces yo me acabo de inventar un método mío, un método propio de salvación. Y no hay otra salvación, aparte de la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Sí, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, con todo y ese celo, pues van a ir a parar al infierno. ¿Cuántas personas hay en el infierno con mucho celo de Dios? Pues muchas. Pero que intentaron lastimosamente buscar de Dios a su manera. A su manera no sirve. Acuérdese usted que fue exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana dijo, los israelitas buscan de Dios en el templo. Nosotros los samaritanos buscamos de Dios en el monte. Y el Señor Jesucristo les dice, llegará la hora en donde ni en el templo ni en el monte. Porque Dios busca es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, solamente hay una manera de adorar, en espíritu y en verdad. Algunos cambian el espíritu y la verdad por estar dentro del templo. O algunos cambian el espíritu y la verdad por escalar un monte e ir a persinarse al monte. Y dicen, yo ya estoy buscando a Dios, lo estoy buscando a mi manera. Pero ¿quién le dijo a esa persona que subir a un monte de rodillas, que subir a un monte con frijoles o maíces en los zapatos, que subir a un monte parado en las manos, persinándose cada 150 pasos, le iba a quitar sus pecados o lo iba a salvar o lo iba a bendecir o le iba a conceder el milagro? Eso es una falsedad. Él está buscando a Dios y dicen, son los sacrificios. ¿Y quién le dijo a usted que hiciera esa clase de sacrificios? ¿Se los inventó usted? ¿O se los impuso la religión? ¿Se los impuso la tradición? Pues el Señor dice en su palabra, pues así no sirve. Pero mire cómo me quedaron las rodillas. Ah, pues por tonto. Porque así no sirve. Pero mire cómo me quedaron los pies. Eché un poco de maíces en los zapatos y me subí el monte así caminando. Pues tonto, bruto. Porque la Biblia no le ordena eso. La Biblia no le dice eso. Y con respecto al templo, pues hay algunas personas que están dentro de las 4 paredes, rezando, persinándose, doblando rodillas, orando y repitiendo todos los días lo mismo, cada 8 días lo mismo, pero no salen afuera a predicar el evangelio a nadie. ¿De qué les sirve? De nada. Porque claramente la Sagrada Escritura enseña lo contrario. Yo voy a una congregación a llenarme y después salgo a transmitirle a los demás para que esto me sirva de algo. Si no me sirve de algo, yo me estoy engañando a mí mismo. Si no me sirve de algo, yo no he entendido en qué consiste el cristianismo. El cristianismo es Cristo en acción. ¿Qué vimos haciendo a Cristo? Pues lo vimos más en la calle que en la casa. Lo vimos más por fuera que adentro. Lo vimos más allá afuera interceptando gente, comunicándole a las personas que quieto.
Entonces eso es el cristianismo. El cristianismo es Cristo en acción. ¿Por qué nos llaman cristianos? Porque tenemos nosotros que imitar las acciones del Señor Jesucristo. Cristiano el que va a una iglesia y se sienta a la banca de una iglesia, pues no creo que eso sea tan cristiano. Porque nuestro Señor Jesucristo, aunque sí entraba a la sinagoga, pero no se la pasaba todo el tiempo allá metido en una sinagoga. Iba a la sinagoga a recibir cátedra y después transmitía la cátedra. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 3 ahora pasa a explicar por qué el celo de Dios, por qué la búsqueda del judío, por qué el método del judío no le sirve. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios. Ahora, regáleme una palabra para justicia. Espere, no se adelante. O mejor yo le pregunto, ¿cuál es la justicia de Dios? Así, más claro. Y usted responde, por favor. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿O qué es la justicia de Dios? También, lo mismo. Y esto lo hemos repetido y lo aprendimos pues, en los primeros versículos de la carta a los Romanos. Responda, gracias. ¿Qué es la justicia de Dios o cuál es la justicia de Dios? No. Sea exacto, por favor. Y vamos bien, hacemos unas pausas feas, malucas. No se demore tanto, por favor. Que uno se enfría. Responda, por favor. No, 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 no. No, 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 es el versículo antes de ese, es el 18, eso está en el 17, ¿sí? ¿Cuál es? Ya tenemos a alguien que respondió. Ahí hay alguien que ya respondió, pero todos tienen que caer en cuenta y todos tienen que responder, porque ya pasamos por ahí. Es que vamos en el capítulo 10, y esto lo dimos en el 1, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y pregunté, ¿le queda claro? Sí, señor. Ok, vamos a mirar qué tan claro quedó. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la justicia de Dios? La pregunta es para Gloria. ¿Dónde está la respuesta de Gloria? Marta León, Carolina, Estefanía, Liliana, Diva, Mar. La pregunta es para todos. Es discipulado. Es clase. Hay disciplina. ¿Cómo se llama? Se llama el Evangelio. Muy bien. Creer que todavía alguien quede ahí la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Y en el capítulo 1, ¿pero qué se está refiriendo eso? Cuando ya pasamos por Romanos 1:17, que decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, ¿cierto? La justicia de Dios es el mismo Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahí está. Romanos 1:17. Ahí está. Ahí lo tiene. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir la manera como Dios justifica a un individuo. O la manera como Dios declara inocente a un individuo. O la manera como Dios salva a un individuo. Esas tres cosas ahí. Porque si en el Evangelio la justicia de Dios se revela, eso quiere decir, se lo repito nuevamente, pero yo no debería estar repitiendo cosas que vimos hace 9 capítulos atrás, que imagínense. Lo que dice es que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, está claramente escrita en el Evangelio. ¿Sí? Eso quiere decir, el método como Dios justifica está claramente escrito en el Evangelio. Eso quiere decir, el método como Dios declara inocente a una persona está claramente escrito en el Evangelio. Eso quiere decir,
la manera como Dios salva a una persona está claramente escrito en el Evangelio. Y eso lo dijimos y lo dijimos y lo dijimos y lo dijimos y lo dijimos. Ya ni me acuerdo hace cuánto tiempo, porque si eso fue hace 9 capítulos, y aquí nos demoramos en un versículo muchas veces varias clases, pues no, ni me acuerdo hace cuánto ya se dijo eso. Entonces, ¿por qué no sirve? ¿Por qué no sirve la búsqueda del judío y por qué no sirve la búsqueda del que se inventa su propio método o del que sirve a Dios según sus formas? Porque aquí dice, porque ignorando la justicia de Dios, entonces, los judíos ignoran la justicia de Dios. ¿Qué es lo que están ignorando los judíos? Bueno, ¿a quién? A 2 personas, muy bien. ¿Qué es lo que está ignorando el judío? El evangelio. ¿Qué es lo que está ignorando el judío? El método de Dios. ¿Qué es lo que está ignorando el judío? La forma de Dios, la manera de Dios. Pues si yo no lo hago a la manera de Dios, no me funciona. Mire esto, si usted no lo hace a la manera de Dios, no le funciona. Ignorando la justicia de Dios, ¿y qué hicieron? Procurando establecer la suya propia. ¡Ah, qué belleza! O sea, ignoro la justicia de Dios y establezco mi propia justicia. O sea, ignoro el evangelio de Dios, no me importa el evangelio de Dios, pero me invento uno mío, uno propio. Ignoro el método de Dios, pero me invento mi propio método. Ignoro las formas de Dios, pero me invento mis propias formas. ¿Usted cree que le va a funcionar así? ¿Qué cree usted? ¿Funciona así o no funciona así? No funciona, ¿cierto, hermana Marta León? No funciona. No funciona. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿sí? Mire, cuando se acercan a un cristiano, a veces con justa causa, ¿no? Con razón. Pero la mayoría de los escépticos, venga, pero en lugar de estar por allá en una iglesia, escuchando la predicación, ¿por qué no más bien salen? ¿Y por qué no más bien le llevan comida al hambriento? Tiene que decirle que eso también lo hacemos, ¿no? Eso también lo hacemos, a eso también nos dedicamos. Porque no más bien van y le llevan comida al hambriento. Porque cuando uno calma el hambre de las personas, ahí es donde realmente se ve Dios. Y ahí usted tiene que decirle que es que usted no puede cambiar el método divino por el método humano. Y ahí es donde usted debe decirle que muchas gracias por el consejo, pero que no, que hace oídos sordos al consejo. Que gracias por dárselas de espiritual, pero que no es espiritual. Gracias, porque yo no puedo estar atendiendo a un ignorante o estar atendiendo a un neófito. Gracias. Porque el Salmo capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo no puedo atender el consejo de malos, de gente mala, de gente malvada. Muchas gracias, sí, por sus buenas intenciones. Pero si tanto le preocupa mi vida espiritual y tanto le preocupa la barriga de los demás, pues vaya usted mismo y dele de comer a los demás. Chao, bye bye. Así, punto. Así se saca, así se despacha. Sí, es que, ¿por qué hay reunión el domingo? Pues porque la Biblia lo ordena. ¿Por qué me congrego? Pues porque la Biblia lo ordena. ¿Y por qué hay que predicar? Porque la Biblia lo ordena. ¿Y por qué hay que orar? Porque la Biblia lo ordena. ¿Y por qué hay que ir a evangelizar? Porque la Biblia lo ordena. ¿Y por qué con unas personas uno va hasta la muerte? Porque la Biblia lo ordena. ¿Y por qué con algunas otras personas toca sacudirse el calzado de los pies y chao? Pues porque la Biblia lo ordena. Todo es porque la Biblia lo dice. Porque yo tengo que ajustarme al método divino y no puedo inventarme mi propio método. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, note, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cambie la palabra evangelio por la palabra justicia y va a entender todo claramente. Porque ignorando el evangelio de Dios y procurando establecer su propio evangelio, no se han sujetado al evangelio de Dios. Está súper clarísimo. O cambie la palabra justicia por la palabra método. ¿No es cierto? Porque ignorando el método de Dios y procurando establecer su propio método, no se han sujetado al método de Dios. ¿Está claro el versículo 3? Dígame sí, dígame no. Este es el momento para que usted diga, no está claro, vuélvamelo a repetir. Ese es el momento, no dentro de 8 días. No dentro de 8 días. Aquí entre nos, alguna vez pasó, creo que no sería así como de tantos capítulos de por medio de lección a lección, pero le quiero contar algo. Alguna vez una persona
en una clase. Haga de cuenta, vimos la clase en Romanos capítulo 1 y ya estamos en Romanos capítulo 10. Y entonces pregunté algo acerca de la justicia. Haga de cuenta que es así, no era exactamente el tema, pero ocurrió algo parecido a esto. Y entonces pregunté acerca de la justicia y la persona no daba, no daba, no daba, no daba. Y no dio. Me tocó volverle a repetir lo que decía Romanos capítulo 1, versículo 17. Y entonces me dice, yo estuve en esa clase, pero no la entendí. Yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así si al final de cada clase pregunto cómo le pareció la clase? ¿Está entendiendo? ¿Está claro? Casi que terminamos la exposición de cada versículo, sino cada parte del bosquejo y voy preguntando, ¿está quedando claro? ¿Voy preguntando o no voy preguntando? A usted le consta. Le voy preguntando, ¿está quedando claro? ¿Quedó claro? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Lo hago, ¿cierto? Y lo hago repetitivamente. Esa persona me dice después de 9 capítulos de exposición, o sea, ¿cuántos meses de clases? Es que esa lección precisamente no la había entendido bien. No, 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 no. Pura carreta, carreta. Algunos hermanos son bien carretudos. Hay que decirlo. Y el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces aquí aparece la mención del método, el método de los judíos, el método de los israelitas para supuestamente ganarse la salvación, el método de los judíos para supuestamente ganarse la bendición de Dios, el método de los judíos para supuestamente ganarse los milagros de Dios, porque ese método le enseña a ganarse las cosas de Dios, a comprarle las cosas a Dios, a merecerse las cosas delante de Dios. ¿Y cómo se llama el método? Muy bien, Carolina. ¿Cómo se llama el método? Ahí aparece en el versículo 4. Por eso decimos que los israelitas, los judíos están bajo la ley, porque es que ellos quieren, por medio de su legalismo, enseñarle al mundo que si usted obedece al pie de la letra la ley, los mandamientos, usted va a ser salvo por su obediencia, no por el sacrificio de alguien en la cruz del Calvario. Y si usted quiere milagro, usted tiene que obedecer usted mismo la ley sin necesidad de Cristo. Y si usted quiere respuestas, cambios y transformaciones, pues basta con que usted obedezca la ley sin necesidad de creer en el Evangelio. Eso, por supuesto, es una cosa completamente antibíblica, anticristiana, antievangelio, antidios. Antidios. Ya explicamos nosotros, porque ya pasamos por ahí nosotros, ya pasamos por Romanos capítulo 3, ya pasamos por Romanos capítulo 4, que es que ningún ser humano puede obedecer perfectamente la ley. La ley es santa, justa y buena, perfecta, dice Romanos capítulo 6, lo reitera Romanos capítulo 7, pero el hombre es pecaminoso y está vendido al pecado, es carnal y está vendido a la carne, de modo que por más que lo intente, no lo va a poder lograr. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, cuando habla del fin de la ley, esta palabra fin, pues usted la interpreta de dos maneras, ¿no es cierto? La palabra fin tiene dos significados. Llegó el fin, ¿cierto? O el fin de esto es, regáleme usted las dos definiciones. Se las acabo de dar en dos frases. Uno, llegamos al fin. O dos, el fin de todo esto es... Entonces regáleme, con base en las dos cosas que yo le acabo de decir, cuáles serían los dos significados de la palabra fin. Gracias. Dos definiciones, dos significados. Gracias.
Bueno, a ver quién se acerca a la respuesta. Solamente nos vamos a concentrar en eso. No, pero es que no estamos pidiendo que se explique, que se interprete el versículo. Lo único que se está pidiendo es que me regale las dos definiciones de la palabra fin. Dos definiciones que usted encontraría en un diccionario. Fin, dos puntos. ¿Qué significa? Fin, dos puntos. ¿Qué significa? Básicamente la palabra fin tiene dos significados. A ver quién la tiene. A ver, bueno, Marta León dice, primero se terminó, muerte, un ejemplo. Y segundo, el fin de una exposición, como por ejemplo, esa segunda partecita. La primera parte está genial. Sí, y ya lo había dicho Carolina Riva. Me quedo con la primera parte que dice que algo terminó. El resto es pura interpretación. Pero en segundo lugar, ¿cuál sería la definición? O sea, el fin. Le acabé de plantear los dos ejemplos. Mire, llegamos al fin. ¿Sí? Llegamos al fin. Si yo le digo a usted, llegamos al fin, ¿qué quiere decir? Este es el fin. ¿Qué le estoy diciendo? Hemos recorrido un largo camino y ya llegamos al fin. Quiere decir que se acabó. Eso es lo que quiere decir. ¿Cierto? Que se acabó. O sea, fin se terminó. Ok. Ahora la segunda definición de la palabra fin. ¿Cierto? A ver, el fin de este trabajo es, el fin de esta exposición es, o muy buenos días para todos. El fin de esta reunión es, ¿de qué está hablando? ¿Sí? El fin de esta reunión extraordinaria es, ¿de qué está hablando ahí? No, no porque hasta ahora iniciamos la reunión. Haga de cuenta hace 45 minutos cuando iniciamos esto. Hermanos, muy buena noche, ¿cómo están? Bueno, el fin de esta clase es comenzar el estudio del capítulo 10 de la Carta de los Romanos. Cuando hablamos del fin de esta clase es iniciar el estudio del capítulo 10 de la Carta de los Romanos, estamos hablando de propósito. Propósito, muy bien. Propósito. Propósito. No, hay alguno que todavía la cabeza no la ha centrado. Pero bueno, creo que ya la mayoría sí. Entonces, fin, dos puntos. Significa terminación. Significa que se acabó. Punto. Como toda película. Fin. ¿Cierto? Se acabó. Y la segunda definición de la palabra fin, pues propósito. El fin de esta reunión que vamos a tener hoy, de aquí hasta mediodía, por ejemplo, hay cuenta que son las 6 de la mañana, es el siguiente. Hasta ahora está comenzando la reunión y ya está marcando el fin, pero el fin es el propósito. Necesito que nos veamos, como cuando usted le dice, necesito que nos veamos con el fin de aclarar, mire, con el fin de aclarar qué está diciendo. El objetivo de la cita que yo le estoy solicitando es con el fin de sentarnos y tratar un tema, cosa de aclarar la cabeza. ¿Sí se da cuenta que es propósito? Entonces, retornando al versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Ahora aquí hay que revisar muy bien, mirar muy bien. ¿Cuál de las dos definiciones, recuerde la primera definición, se acabó? ¿O la segunda definición, el propósito? ¿Cuál de las dos definiciones es la que cabe aquí? Porque dice, el fin de la ley es Cristo. Está diciendo que la ley se acabó, que la ley ya no va más, que la ley ya no existe, que la ley se esfumó, que la ley fue fulminada. O lo que está diciendo cuando dice el fin de la ley es Cristo, lo que está diciendo, mire, el propósito de la ley es Cristo. El propósito de la ley era Cristo. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. El propósito de la ley era mostrarnos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, como no podemos salvarnos a nosotros mismos, la ley tiene el propósito de empujarnos hacia la persona del Señor Jesucristo. La segunda, muy bien, el propósito. Excelente. Porque el fin de la ley es Cristo, ¿cierto? Para justicia, o sea, para justificación, o sea, para ser declarado inocente, o sea, para salvación. ¿A quién? Dice, a todo aquel que cree. ¿A quién? A todo aquel que cree. Ah, muy bien. Entonces la ley me dice a mí, mire, usted no va a poder ser salvo por medio de este método.
¿Por qué? Porque usted no me puede obedecer perfectamente. Y si lo intento, inténtelo, va a perder su tiempo. Yo le exijo, como ley divina, que me obedezca perfectamente en cada punto, en cada coma, en cada jota y en cada tilde. Y le exijo que me obedezca desde el mismo momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte sin ninguna clase de interrupción. Entonces uno dice, no, entonces no voy a poder ser salvo por medio de usted, doña ley. ¿Cómo hago para ser salvo? Y la ley dice, solamente hay una forma. ¿Y cuál es la forma? La forma es creer. ¿En quién debo creer? En Cristo. ¿En qué debo creer? En que Él murió en la cruz del Calvario como mi sustituto. ¿Y dónde está escrito todo eso? En el Evangelio. Muy bien. Quiz. Quiz. La evaluación es para todo el mundo. Sí, entonces la evaluación es para Gloria, para Marta León, para Carolina, para Estefanía, para Liliana, para Diva, para Marley. Las posiciones para las personas que están acá. La evaluación es para las personas que están acá. Ok, primera pregunta. Primera pregunta. Muy bien. ¿De quiénes está hablando el apóstol Pablo en el versículo 1? Tiene que ser rápido porque no nos quedan sino 5 minutos de clase. $10 más y la respuesta que no aparezca, pues entonces no se contabiliza. ¿Listo? Ok. Muy bien. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Solamente hay una respuesta. ¿Sí? No coloque 10 respuestas a ver cuál sirve. No, solamente hay una respuesta. ¿De quiénes está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de los israelitas. La respuesta correcta, los israelitas. Si usted respondió romanos, se rajó. Porque la pregunta era, ¿de quiénes está hablando el apóstol Pablo en el versículo 1? Entonces la primera, si usted dijo israelitas, muy bien, llevó un punto. Si usted respondió romanos, se rajó. Se rajó. Segunda pregunta, ¿a quiénes les está hablando el apóstol Pablo en el versículo 1? ¿A quiénes les está hablando? Respuesta correcta. A los romanos. Si usted contestó a los romanos, usted tiene un punto. Si usted contestó alguna otra cosa, usted se rajó. Muy bien. Y solamente las preguntas que entraron hasta este momento. Tercera pregunta. ¿Qué debo hacer con todos los anhelos de mi corazón? ¿Qué debo hacer con todos los anhelos de mi corazón? 30 segundos. Respuesta correcta. Orar. O transformarlos en oración. O ponerlos en oración. ¿Sí? O entregarlos a Dios en oración. Esa es la respuesta correcta. Van 3. 4. ¿Cuál es el gran pecado de los israelitas mencionado en el versículo 2 y en el versículo 3? ¿Cuál es el gran pecado de los israelitas? Recuerde que tiene que ver con un método, ¿no es cierto? Dios tiene su método y ahí ya le ayudé la mitad.
30 segundos. Esta es la pregunta número 4. Leo, que hacían las cosas como ellos querían, muy bien. Hacer a su manera, muy bien. Hacer las cosas según su idea, muy bien. Que ellos hacían toda a su manera, muy bien. Ahí. Si usted respondió, hacer las cosas a su manera, hacer las cosas según su propio método, su propia forma, es una respuesta correcta, tiene usted un punto. Si usted respondió alguna otra cosa, no tiene punto. Ahora, algunos ya dieron de antemano la respuesta a la pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Cuál es el fin? Le cambio fin para que ninguno se equivoque. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley. ¿Para qué está puesta ahí la ley? Hay que especificar, ¿no? Estamos, o sea, dentro del contexto de la lección, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir. No, no. Todas las respuestas, todas las últimas respuestas están inconclusas. El propósito de la ley no es la salvación, que la ley no puede salvar a nadie. ¿Sí? El propósito de la ley es llevarme a Cristo, empujarme a Cristo, señalarme a Cristo, impulsarme a Cristo. Es el propósito fundamental de la ley. No es el único propósito de la ley, pero sí el fundamental, como lo dijo el versículo 4. Bueno, si usted respondió, el propósito de la ley es llevarme a Cristo, ¿sí? Entonces tiene un punto. Si usted respondió alguna otra cosa, entonces no tiene punto. Califíquese usted, por favor. Oremos. Bendito Dios, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Santísimo Señor, por esta palabra predicada hoy, por esta exposición. Quiero rogar, bendito Señor, edifica nuestras vidas, mi Dios, con todo este conocimiento. Y permite que con todo este conocimiento también yo pueda edificar a otras personas, Señor Dios. Entrego esta clase en tus manos, Señor Dios. Pon a rodar, Señor Dios, este mensaje por todo el mundo. Que llegue más allá, Santísimo Dios, de estas personas, mi Dios. Y que trascienda, Señor Dios, y que venga a abrir los ojos al que los tiene cerrados. Y que venga a crear fe en lo profundo del espíritu de cada persona que escuche este mensaje. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.